Hola a todos y bienvenidos de vuelta a mi canal. Qué alegría tenerlos por aquí otra vez. Hoy tenemos un tema que estoy segura a muchos de ustedes les interesará muchísimo, especialmente a los fans de las telenovelas turcas y por supuesto, a los admiradores de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Vamos a hablar sobre los recientes rumores y noticias acerca de la supuesta hospitalización de Kerem Bürsin y la presunta visita de Hande Erçel al hospital. Sé que hay mucha especulación al respecto, así que hoy vamos a intentar desenmarañar todo lo que sabemos, separando los hechos de la ficción. Pero antes de que nos sumerjamos en este tema candente, quiero recordarles a todos que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos sobre las últimas novedades del mundo del espectáculo turco y mucho más. ¡Vamos allá! Ok, entremos en materia. La noticia de que Kerem Bürsin había sido hospitalizado saltó a la palestra hace relativamente poco tiempo. Como suele suceder con este tipo de informaciones, al principio reinaba la confusión. Los rumores corrían como la pólvora en las redes sociales, alimentados por comentarios sin confirmar y fuentes anónimas. Rápidamente los fans de Kerem, preocupadísimos, inundaron las plataformas con mensajes de apoyo y preguntas sobre su estado de salud. Y claro, inevitablemente la pregunta que todos se hacían era, ¿qué le pasó a Kerem? ¿Fue algo grave? A partir de ahí, empezaron a surgir diferentes teorías sobre la posible causa de su hospitalización. Algunas fuentes no oficiales apuntaban a un agotamiento extremo debido a la intensa agenda de trabajo de Kerem. Como saben, él es un actor muy solicitado y ha estado involucrado en numerosos proyectos cinematográficos y televisivos en los últimos años. El ritmo de rodaje, las largas jornadas laborales y las constantes apariciones públicas pueden pasar factura, incluso a las personas más jóvenes y en forma. Esta teoría, aunque preocupante, parecía plausible y encajaba con la imagen de un actor dedicado y comprometido con su trabajo. Otras fuentes, sin embargo, sugirieron que la hospitalización podría deberse a una enfermedad repentina. Estos rumores, como imaginarán, generaron aún más alarma entre sus seguidores, quienes temían que Kerem estuviera enfrentando un problema de salud más serio. La falta de información oficial por parte de su representante o su equipo de relaciones públicas no hizo más que alimentar la especulación y la incertidumbre. En momentos como estos, la ausencia de comunicación clara puede ser contraproducente, ya que permite que los rumores se propaguen sin control. Ahora bien, hablemos de Hande Erçel. La otra mitad de esta ecuación, y un nombre que inevitablemente surge cuando se habla de Kerem Bürsin, especialmente entre sus fans. La noticia de la supuesta visita de Hande al hospital, donde supuestamente se encontraba Kerem, añadió una capa extra de intriga a toda esta situación. Como recordarán, Kerem y Hande formaron una de las parejas más queridas y mediáticas de Turquía, gracias a su romance tanto dentro como fuera de la pantalla en la exitosa serie Sen Kalkam. Su relación, aunque intensa y apasionada, llegó a su fin hace algún tiempo, pero el cariño y la admiración que sus fans sienten por ellos como pareja, y como individuos, sigue siendo palpable. Entonces la pregunta clave es, ¿Hande Erçel realmente visitó a Kerem Bürsin en el hospital? Aquí es donde la información se vuelve aún más confusa y difícil de verificar. No existe una confirmación oficial por parte de ninguno de los dos actores ni de sus representantes. Las noticias sobre esta supuesta visita se basan principalmente en testimonios de personas que afirman haberlos visto juntos en el hospital, o en fotografías y vídeos borrosos que circulan por las redes sociales. Como siempre digo, hay que tomar estas informaciones con pinzas, ya que la veracidad de las mismas no está garantizada. Es comprensible que la idea de que Hande haya visitado a Kerem en un momento delicado como este genere tanta expectación y entusiasmo entre sus fans. Muchos ven esta posible visita como una señal de que aún existe un vínculo especial entre ellos, y que quizás, en el futuro, podrían reconciliarse. Sin embargo, es importante recordar que incluso si la visita se produjo, no necesariamente implica que vayan a retomar su relación sentimental. Hande y Kerem podrían simplemente ser buenos amigos que se preocupan el uno por el otro, y Hande podría haber querido mostrarle su apoyo en un momento difícil. En cualquier caso, la falta de información oficial nos obliga a ser cautelosos y a no sacar conclusiones precipitadas. Es importante respetar la privacidad de ambos actores y no alimentar rumores infundados. Si Kerem Bürsin o Hande Erçel desean compartir información sobre su situación personal, lo harán a su debido tiempo. Mientras tanto, lo mejor que podemos hacer es enviarles nuestros mejores deseos y esperar a que se recuperen completamente.
Independientemente de la causa de la hospitalización de Kerem, lo importante es que se recupere pronto y vuelva a estar en plena forma. Es un actor talentoso y carismático con una gran cantidad de proyectos interesantes en el horizonte. Sus fans, tanto en Turquía como en el resto del mundo, están ansiosos por verlo de nuevo en la pantalla, demostrando su talento y su pasión por la actuación. Y hablando de proyectos, últimamente se le ha visto involucrado en diferentes producciones, mostrando su versatilidad como actor. Ha explorado diferentes géneros y personajes, consolidándose como una de las figuras más importantes del panorama actoral turco. En cuanto a Hande Erçel, también ha estado muy ocupada con su carrera. Ha participado en varias series y películas, y ha demostrado ser una actriz talentosa y versátil. Además de su trabajo en el mundo del espectáculo, Hande también es conocida por su labor como embajadora de varias marcas y organizaciones benéficas. Es una figura influyente y respetada en Turquía, y su popularidad sigue creciendo a nivel internacional. Su estilo y belleza la han convertido en un icono de la moda, y su presencia en las redes sociales es muy activa. Así que, resumiendo, la situación actual es la siguiente: Kerem Bürsin supuestamente fue hospitalizado por causas que aún no están del todo claras. Se especula con agotamiento laboral o una enfermedad repentina. No hay confirmación oficial sobre su estado de salud. Hande Erçel presuntamente lo visitó en el hospital, aunque tampoco existe una confirmación oficial de esta visita. La información disponible se basa principalmente en rumores y testimonios no verificados. Es importante ser cautelosos y respetar la privacidad de ambos actores. Lo más importante es desearle a Kerem una pronta recuperación y esperar a que él o su representante compartan información oficial sobre su estado de salud. Y eso es todo por hoy, amigos. Espero que este vídeo haya arrojado un poco de luz sobre esta situación confusa y llena de rumores. Sé que muchos de ustedes estaban ansiosos por saber más sobre lo que le había pasado a Kerem y sobre la supuesta visita de Hande. He intentado ofrecerles la información más precisa y objetiva posible, basándome en las fuentes disponibles y evitando alimentar la especulación. Recuerden que en situaciones como estas, es importante mantener la calma y la objetividad, y no dejarse llevar por los rumores y las noticias falsas. Quiero agradecerles a todos por ver este vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya resultado útil. Si es así, no olviden darle un like y compartirlo con sus amigos. Y lo más importante, déjenme sus comentarios aquí abajo. ¿Qué piensan de toda esta situación? ¿Creen que Hande realmente visitó a Kerem? ¿Cuál creen que fue la causa de su hospitalización? Me encantaría leer sus opiniones. Y por último, pero no menos importante, quiero recordarles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos sobre las últimas novedades del mundo del espectáculo turco y mucho más. Denle like a este vídeo, compártanlo con sus amigos y suscríbanse al canal. Hasta la próxima. Pero antes de despedirnos por completo, profundicemos un poco más en algunos aspectos que rodean esta noticia. Vamos a analizar las posibles causas del agotamiento laboral, a especular sobre la posible enfermedad repentina, y a examinar el impacto mediático que ha tenido todo este asunto. En primer lugar, el agotamiento laboral, o burnout, es un problema cada vez más común en la industria del entretenimiento. Los actores, especialmente aquellos que alcanzan un alto nivel de fama y éxito, se ven sometidos a una presión constante. No solo tienen que lidiar con largas jornadas de rodaje, sino también con la atención mediática, las exigencias de los fans, las campañas publicitarias y, en general, un estilo de vida muy ajetreado y estresante. Kerem Bürsin, desde que saltó a la fama con Sen Kalkam, ha estado trabajando sin descanso, encadenando un proyecto tras otro. Ha participado en películas, series, campañas publicitarias, y ha viajado por todo el mundo promocionando su trabajo. Es comprensible que en un momento dado, su cuerpo y su mente hayan dicho basta. El burnout no es simplemente cansancio físico, es un estado de agotamiento emocional, mental y físico que puede tener graves consecuencias para la salud. Puede manifestarse con síntomas como fatiga crónica e insomnio, irritabilidad, ansiedad, depresión, e incluso problemas físicos como dolores de cabeza, problemas digestivos o debilitamiento del sistema inmunológico. Si la hospitalización de Kerem se debió realmente a un agotamiento laboral, es fundamental que se tome el tiempo necesario para descansar, recuperarse y reevaluar su estilo de vida. Es importante que aprenda a establecer límites, a delegar tareas y a priorizar su bienestar físico y mental.
En cuanto a la posible enfermedad repentina, aquí es donde debemos extremar la precaución y evitar caer en especulaciones infundadas. Como ya he mencionado, la falta de información oficial por parte del equipo de Kerem ha dado lugar a todo tipo de rumores. Algunos incluso han llegado a sugerir que podría tratarse de algo grave, lo cual es totalmente irresponsable y alarmista. Hasta que no haya una confirmación oficial, debemos abstenernos de hacer conjeturas y respetar la privacidad de Kerem. Es importante recordar que todos tenemos derecho a la confidencialidad médica, y que no estamos obligados a compartir información sobre nuestra salud con el público. Si Kerem decide hacerlo, lo hará a su debido tiempo. Mientras tanto, lo único que podemos hacer es enviarle nuestros mejores deseos y esperar a que se recupere pronto. Ahora bien, independientemente de la causa de la hospitalización, es innegable que todo este asunto ha tenido un gran impacto mediático. La noticia se ha propagado rápidamente por las redes sociales, generando miles de comentarios y reacciones. Los fans de Kerem y Hande han estado muy activos, compartiendo mensajes de apoyo, expresando su preocupación y especulando sobre las posibles causas de la hospitalización y la supuesta visita de Hande. Los medios de comunicación también se han hecho eco de la noticia, publicando artículos y reportajes sobre el tema. En algunos casos, la información ha sido precisa y objetiva, pero en otros ha sido sensacionalista y poco fiable. Es importante ser críticos con la información que consumimos y verificar siempre la veracidad de las fuentes. En el mundo del espectáculo, los rumores y las noticias falsas son muy comunes, y es fácil caer en la trampa de la desinformación. En este contexto, la figura de Hande Erçel juega un papel muy importante. Su supuesta visita al hospital ha generado aún más expectación y ha reavivado las esperanzas de muchos fans que sueñan con una reconciliación entre ella y Kerem. Como ya he dicho, es comprensible que la idea de que Hande haya visitado a Kerem en un momento delicado como este genere tanta ilusión. Sin embargo, es importante ser realistas y no dejarse llevar por fantasías. Incluso si la visita se produjo, no significa necesariamente que Hande y Kerem vayan a volver a estar juntos. Es posible que simplemente sean buenos amigos que se preocupan el uno por el otro. O quizás Hande simplemente quiso mostrarle su apoyo en un momento difícil, sin que esto implique ningún tipo de reconciliación sentimental. En cualquier caso, la decisión de retomar o no su relación es exclusivamente de ellos dos, y debemos respetarla. Además, hay que tener en cuenta que tanto Kerem como Hande son figuras públicas con una gran responsabilidad. Sus acciones y declaraciones tienen un impacto en sus fans y en la sociedad en general. Por lo tanto, es importante que sean conscientes de la influencia que tienen y que actúen con prudencia y responsabilidad. En este caso, sería deseable que alguno de los dos, o sus representantes, emitiera un comunicado oficial para aclarar la situación y evitar que los rumores sigan propagándose. Una comunicación clara y transparente ayudaría a calmar la preocupación de los fans y a evitar malentendidos. En definitiva, la situación actual es compleja y llena de incertidumbre. Lo único que podemos hacer es esperar a que Kerem se recupere pronto y a que él o su representante compartan información oficial sobre su estado de salud. Mientras tanto, debemos evitar caer en especulaciones infundadas y respetar la privacidad de ambos actores. Y por supuesto, seguir disfrutando de su talento y de su trabajo en la pantalla. Porque al fin y al cabo, eso es lo que realmente importa. Ahora sí, amigos, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado este análisis más profundo y detallado de la situación. No olviden dejar sus comentarios aquí abajo y compartir sus opiniones. ¿Creen que Kerem realmente sufrió un burnout? ¿Qué opinan de la supuesta visita de Hande? Me encantaría saber lo que piensan. Y recuerden, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho, activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos, denle like a este vídeo y compártanlo con sus amigos. Hasta la próxima. Y recuerden, manténganse informados y sean cautelosos con la información que consumen. Adiós.